Bueno, muy buenas tardes, seguimos en nuestra tercera hora de hoy. Vamos avanzando, sí, segunda de Timoteo 1:8. Segunda de Timoteo 1:8 dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Según el poder de Dios. Sí. La palabra nos recuerda que como creyentes vamos a padecer por el Evangelio, vamos a tener aflicciones, vamos a tener vientos en contra, vamos a tener cosas que se levantan en contra de lo que tú quieres hacer para el reino, de lo que Dios te llama a hacer. Juan 16:33 nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Sí? Jesús venció. Pablo no se avergonzaba del Evangelio. De hecho, una vez Pablo fue transformado, fue cambiado, él a donde iba presentaba a Jesús como el Mesías, presentaba a Yeshua HaMashiach como el Mesías, como el enviado, ¿sí? Por eso él cuando tenía él tenía la autorización para entrar a las diferentes sinagogas en las diferentes ciudades, en los diferentes estados, él allí presentaba a Jesús como el Mesías, ¿sí? Y entonces es muy interesante. Romanos 1:16 lo podéis leer. Continuamos. Y es Dios quien nos da poder por medio de su palabra para no darnos por vencidos. Por medio de la escritura, a través de ella, tú te renuevas, tú te llenas de fuerza, tú te alimentas, tú aumentas en ti ese vigor, esas ganas de seguir a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones, a pesar de la adversidad, a pesar de que te den la espalda, a pesar de que cierren puertas, a pesar de que las cosas aparentemente a nuestros ojos veamos que quizás no funcionen, pero desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva del reino, las cosas están avanzando, las cosas están funcionando, porque todo está orquestado de tal manera que beneficien a aquellos que aman a Dios. Entonces, es muy interesante que tú puedas tener claro que la palabra es lo que te va a sostener. En el momento que tú no confíes en Dios, te estás avergonzando de Él y perdemos la batalla contra el enemigo. En el momento que tú dejes entrar temor, en el momento que dejes entrar la duda, en el momento que dejes de confiar en su palabra, estás desconfiando de Dios y estás dando oportunidad. Estás abriendo una puerta, tal y como le pasó a Job, que él mismo lo reconoció. Todo aquello que temía fue lo que me sobrevino. Entonces, por eso tan importante, y he recalcado durante toda la enseñanza, la importancia de renovar tu entendimiento. ¿Por qué? Porque tienes que aprender a hablar correctamente, no hablar el problema, no hablar en temor, no hablar en duda, sino hablar la palabra confiando en ella, de que es Dios quien trae la respuesta, ¿sí? Aunque muchos abandonaron a Pablo, dice, pero Dios nunca lo hizo, ¿sí? Nunca lo hizo. Muchas personas le dieron la espalda. Muchas personas, inclusive el Evangelio, cuando Jesús mismo estaba predicando, estaba enseñando a una cantidad de personas, y muchos, dice la palabra, que dieron la vuelta, que dejaron de seguirlo, hasta el punto de que él mismo le dijo a sus discípulos, les dijo, ustedes también, si quieren, pueden irse, ¿sí? Porque todas las personas no tendrán la mentalidad, la capacidad de entenderlo, no tendrán la vasija preparada para entender estos tiempos, para entender lo que se está moviendo a nivel espiritual. Entonces van a chocar, ese recipiente va a explotar, porque no tiene la capacidad, no tiene la madurez, no tiene los ojos y el entendimiento espiritual capacitado para poder ver lo que realmente se necesita ver en estos tiempos. Y entonces por eso muchos, estoy seguro que muchos darán la vuelta, muchos lo dejarán, muchos ni siquiera apenas han empezado y ya lo van a dejar. ¿Por qué? Porque no, su capacidad de entenderlo todavía no ha llegado a ese nivel, pero es normal, o sea,
todo a su tiempo, dice Eclesiastés, o sea que ya vendré nuevamente. Así que no estamos solos. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando la palabra nos dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no deja nada por fuera. Lo dice todo, todo. Todo es todo. Todo es un cúmulo de cosas que lo hacen posible. Todo lo puedo en Cristo, todo. Si te comprometes a cumplir sus estatutos, a vivir conforme Él estableció, todo lo vas a poder llegar a ser. Ahora, tendrás aflicción, tendrás vientos en contra, habrá movimientos que se levantarán en contra de lo que tú estás haciendo, habrá gente que te va a alabar, pero habrá gente que te va a criticar. Entonces ni una cosa ni la otra puedes permitir, ni la mucha alabanza, ni la mucha crítica, puedes permitir que te aparten del llamado que Dios estableció para tu vida, que te alejen de esto que Dios quiere que tú hagas, ¿sí? Segunda de Timoteo 1, 9, 11. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Y maestro de los gentiles, el poder de Dios es lo que nos ha salvado de nuestros pecados y nos ha dado la esperanza de una vida eterna. Es Dios con su inmenso amor y su misericordia. A Él le plació que nosotros tuviéramos la oportunidad de volver a acercarnos a Él, de poder tener esa conexión directa con Él. A Él le plació poder restablecer esa relación. Porque, en fin, en el principio Él creó al hombre para tener una relación, para poder interactuar, poder compartir, ¿sí? Para poder demostrar ese amor que Él sobreabunda, porque Él es amor en todo. Entonces, mira lo que nos dice Efesios 1:7, en quien tenemos por su sangre el perdón de pecado, según las riquezas de su gracia. En quien tenemos por su sangre el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. También se nos muestra que la salvación que hemos obtenido en Cristo Jesús no tiene nada que ver con obras o méritos nuestros, sino por medio de la gracia de Dios. A Dios le plació. A Dios su amor infinito. Puedes leer Efesios 2, 8, 9. Sí, dice, y por nuestra obediencia a Cristo nos hacemos acreedores de esta salvación, nos hacemos acreedores de estos méritos, nos hacemos acreedores de esta herencia, nos hacemos acreedores de estos derechos. ¿Por qué? Por la obediencia a su palabra, por la obediencia a lo que Él estableció. ¿Sí? Romanos 9, 30, 33. Salvación del hombre siempre estuvo en la mente de Dios. O sea, en el corazón de Dios siempre ha estado restaurar la humanidad, siempre ha estado la misericordia. Si no lee los reyes, tanto de Judá como de Israel, ¿sí? Siempre Dios estaba dispuesto cuando el pueblo se arrepentía, cuando el pueblo empezaba a caminar de acuerdo a los principios de la palabra. Él prosperaba al pueblo, lo sanaba, lo restauraba, le daba paz, le daba tranquilidad, siempre y cuando ellos mantuvieran los pactos, mientras que ellos mantuvieran los principios. Una vez ellos empezaban a infringir, a romper los principios, lo establecido, empezaba a llegar la calamidad, empezaba a llegar la destrucción, empezaba a llegar las guerras, la desolación, la hambruna. ¿Por qué? Porque desobedecían la palabra, desobedecían lo que Dios quería, ¿sí? Encuentras en Efesios 1:4, Hechos 2:23, Primera de Pedro 1:18-20, Tito 1:2. Sí, solamente por medio de Cristo
es como usted y yo podemos tener acceso a la salvación que se nos ofrece. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. A través de Él accedemos al Padre. No te inventes otro camino, no te inventes otra ruta, no hay un solo camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Juan 14:6, Jesús les dijo, escuchen, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie, dice nadie, viene al Padre si no es por mí. Son sus palabras, es lo que Él expresó. Cristo venció a la muerte por medio de su resurrección y nos ha preparado un lugar para nosotros. Él venció por ti, Él venció por mí, Él venció por tu familia, por tus hijos, por tus amigos, por todo lo que está a tu alrededor, por todas esas personas que parecen inalcanzables. Él ya venció. Solo hace falta que se conecten al lugar correcto para que sean activados y sus niveles de conciencia, su nivel espiritual sea activado y puedan leer y ver conforme al reino y puedan entender para qué han sido creados. Ese es tu lugar, esa es tu posición, eso es lo que tú necesitas, ser activado. ¿Para qué? Para que puedas entender. Eso es como un teléfono móvil. No sé, por ahí debe estar. Es un teléfono móvil, necesita, por muy bueno que sea, por la más alta calidad que tenga, por los miles y miles de dólares o de euros que tú puedas invertir en él, si no lo activas, no sirve de nada. Es algo inútil, inoficioso. Es algo sin ningún carácter benéfico. Ahora, cuando tú lo activas y empiezas a descubrir lo que hay en él, para qué sirve, todas las aplicaciones, todo lo que puedes introducirle, ¿sí? Entonces empieza a ser útil para tu vida, para tu servicio, para las cosas cotidianas que necesitas investigar, que necesitas hacer, que necesitas llamar, contestar, videollamar, videoconferencia, la amplitud que hay en un aparato como ese, ¿sí? Ahora, sin activarlo, es un trasto, es algo que carece de valor. Necesita tener la activación. ¿Me entiendes? Eso mismo pasa contigo, eso mismo pasa con tu mente, eso mismo pasa con la revelación de la palabra. Una vez es revelada, una vez es activada en ti, tú ya no empiezas a ver las cosas de la misma manera. Tú ya no entras en discusiones ociosas, tú ya no ves a las personas como unos adversarios, al contrario, tú los ves como alguien que Dios está utilizando como plataforma. ¿Para qué? Para llevarte al siguiente nivel, ¿sí? Te puedo dar el ejemplo de David y Goliat. Sí, muchos durante toda la vida se han leído y ven a Goliat, todo el pueblo de Israel, inclusive el mismo rey Saúl, veía a Goliat como un enemigo. Pero vino un pequeñico, hombrecillo, jovencito, David, y dijo, wow, yo no veo aquí un enemigo, yo aquí veo una oportunidad, veo a alguien que me va a ayudar, que me va a impulsar. ¿Para qué? Para llegar a un lugar más alto. Este que parece un enemigo, que se ve, me va a ayudar, él no se está dando cuenta, pero él me va a servir como plataforma para que yo pueda llegar a ese lugar que Dios destinó para mi vida. Las personas que te atacan, las personas que van aparentemente en contra tuya, no son tus enemigos. Dios orquesta todo para aquellos que le aman y que les vaya bien. Entonces empiezas a ver con otra perspectiva, empiezas a ver las cosas desde otra óptica, tú empiezas a ver las cosas desde otra dimensión. ¿Sí? Es por eso que es muy importante que tú puedas entender el por qué y el para qué estás en este tiempo. ¿Por qué a Dios le ha placido? Hazte esta pregunta, querido amigo. ¿Por qué estás aquí? ¿Para qué estás aquí? ¿A quién estás afectando para bien? ¿O estás en vez de estar sumando, estás restando? Hazte un análisis de que te levantas hasta que te vas a dormir. ¿Qué estás aportando
al mundo, qué estás aportando a la sociedad, qué estás aportando al nivel espiritual. Todo aquello que tú hagas incorrectamente, estás aportando cosas equívocas a nivel espiritual, que de tarde o que temprano causará un efecto en tu vida. Así que sé sabio y empieza a producir cosas que causen un efecto positivo a nivel espiritual, para que aquello que vuelva a tu vida sea positivo, sea de agrado para ti. Cristo venció la muerte. Dice Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Lo está diciendo Juan 14:12. Es por ello la suma de gran importancia de predicar y enseñar solo lo que Dios dice en su palabra. Si Dios solo se hace responsable de lo que Él dice, de lo que Él prometió, Dios no se va a ser responsable de lo que tú te inventes, de tus creencias de tradición, de tus creencias por religiosidad, por comodidad, por conveniencia. Así tú nombres a Dios, así tú lo involucres, así tú hables de Dios constantemente. Si Él no lo dijo, Él no se va a ser responsable. Él está obligado a hacerse responsable de lo que Él estableció, de lo que Él nos dice en su palabra. Él no va a ser responsable de que tú hayas tenido un mal sueño y luego hayas predicado de ello y no esté sustentado en la palabra. Él no se va a ser responsable de que tú tengas una ambición o una codicia afanada por las riquezas de este mundo y lo sostengas sobre la escritura diciendo, no, es que Dios quiere que yo sea próspero. No, Dios quiere que seas próspero en el conocimiento de su palabra. Mateo 6:33, porque primero aclamas el reino de Dios y todo lo demás vendrá por la añadidura. Pero hay gente que quiere empezar al revés. No lo hagas. ¿Por qué? Porque no vas a tener un soporte, no vas a tener una estructura sólida en que sostener ese mensaje. ¿Sí? Primera de Reyes 22:14. Y Micaías respondió, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. No quiere expresar otra cosa. Jonás 3:2 también lo dice, ¿sí? No quieren expresar otra cosa que no sea lo que Dios dijo que dijeran. ¿Qué le pasó al profeta Jeremías? Él fue acusado por ir y decirle a un determinado pueblo, a una determinada ciudad, lo que iba a suceder. Pero es que él inclusive tenía una lucha interna. ¿Sí? No quiero hablar más en tu nombre, pero no puedo evitarlo. Hay algo por dentro que me quema. Sí, porque el decir la verdad de Dios, el decir la verdad de la palabra, es algo que debe quemarte por dentro. ¿Sí? Deberías sentir vergüenza en el momento que tú hablas algo que no está en la palabra, que está fuera de ella, porque te traerá problemas. Recuerda que lo que Pablo predicaba había sido entregado por revelación de Cristo Jesús. Gálatas 1:12-13. Gracias a la obediencia de Pablo, muchos pudieron escuchar el Evangelio. Gracias a la obediencia de Pablo. Colosenses 1:23, Romanos 15:10. Seguimos. 12. Segunda de Timoteo 1:12. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo supo que era un privilegio sufrir por Cristo. Para él era un privilegio. Él soportó todo lo que soportó. ¿Por qué? Porque sabía que estaba sirviendo al Mesías, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. ¿Sí? Filipenses 1:29, Hechos 5:40-41, Hechos 16:25-26. ¿Sí? Pablo dice, a los santos en Roma les recordó que él no se avergonzaba del Evangelio de Cristo, porque era y sigue siendo el poder de Dios para salvación. Era y sigue siendo, y seguirá siendo. Es a través de él, Romanos 1:16. Y también sabía de las consecuencias que tenía si se avergonzaba de Cristo.
Marcos 8:38. Vamos a buscarlo. Vamos a buscar Marcos 8:38. Marcos 8:38. Marcos 8:38. Dice, Marcos 8:38 dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga a la gloria de su Padre con los ángeles. ¿Acá claro? ¿Sí? Si tú te avergüenzas y no dices la verdad, Él dice que delante del Padre también se avergonzará. Así que vale más que no lo hagamos, vale más que no lo hagamos. Pues esta plena confianza lo motivaba a seguir viviendo una vida fiel en Cristo Jesús de Nazaret. Él sabía que al final de su carrera le esperaba una corona de vida y de justicia. Pablo era consciente de ello. Pablo entendía los tiempos. Pablo tenía una visión espiritual mucho más amplia, mucho más grande. Él tenía entendimiento fuera de lo normal. Su coeficiente era mucho más alto. Sí, él podía leer y podía ver que lo que le esperaba haciendo lo que estaba haciendo era mucho mayor. Él lo dice, una corona de vida y de justicia. Él sabía el galardón que lo esperaba. ¿Sí? Usted y yo podemos estar plenamente confiados de que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. ¿Sí? Filipenses 1:6. Seguimos. Segunda de Timoteo 1:13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Reténlas. Le está diciendo guárdalas, le está diciendo atesóralas, le está diciendo cuídalas, le está diciendo saboréalas, le está diciendo estúdialas, escudriñalas, como alguien que atesora algo. Porque es de suma importancia. El apóstol siempre habló lo que estaba conforme a la palabra, ¿sí? Esto nos indica que debemos retener la sana doctrina todo el tiempo y no cuando nos conviene. Eso está muy de moda. Está muy de moda recitar versos para acomodarlos de acuerdo a la situación, obviando o sacándolo del contexto, ¿sí? A veces leemos del Antiguo Testamento, leemos lo que nos conviene, las bendiciones, pero obviamos las obligaciones, ¿sí? Sabiendo de que siempre que hay una bendición, ha habido algo que el pueblo tuvo que hacer, que el profeta tuvo que hacer, que el ungido tuvo que hacer, que el siervo tuvo que hacer. Siempre. Así que lee la palabra completa, no la acomodes para motivar y entusiasmar a la gente, sin decirle el contexto correcto, la esencia de todo lo que se necesita. Porque es importante que aquel que conozca también sepa que al recibir a Cristo hay unas obligaciones, hay unos requisitos, hay unos compromisos a partir de ese momento, ¿sí? Que no todo va a ser color de rosa, ¿no? Que va a haber circunstancias donde será probado, será zarandeado para ver si realmente está creyendo. Ahora, esto no se le dice a la gente, pues se le debería decir. ¿Por qué? Porque es que la gente no puede ir a una guerra sin las armas correctas. Y esa es tu responsabilidad, que te estás preparando de enseñar lo correcto. ¿Sí? Y esto no es una opción, escuche, es una obligación de todo creyente. Debemos retener la sana doctrina. La doctrina de Cristo debe mantenerse pura y sin mancha. Pura y sin mancha. Lamentablemente, por los años se ha contaminado por las prioridades de los hombres. Si estudiaras y escudriñaras un poco, te darías cuenta de muchas barbaridades que hay a través de la historia.
Pero eso solo lo descubrirán aquellos que quieren ir más adentro. Aquellos que no tragan entero, aquellos que quieren buscar más allá de lo normal, de lo cotidiano, aquellos, digámoslo como es, aquellos que no son perezosos, aquellos que no les importa, como dijo André en un directo que hizo, que se queman las pestañas estudiando, leyendo, preparándose. Es así. Es así. La ciencia avanza, la tecnología avanza, todo avanza. El reino espiritual se mueve constantemente. Nos enseña la palabra que lo que vemos fue hecho de lo que no se veía. Sí. Entonces, para poder que estos hombres y estas personas entendidas en todos los tiempos a través de la historia pudieran leer esto que no se veía para poder creer en la tierra, necesitaban una mente más abierta, una capacidad de visualizar mucho más allá. ¿Sí? Entonces ahí es donde nosotros necesitamos despertar. No duermas más. No pierdas más tu tiempo, ni se lo haga perder a la gente. Segunda de Timoteo 1:14. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Sí? Podemos encontrar referencias sobre todo esto. Número 1. Vuestro cuerpo. Escucha. Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 6, 19, 20. Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Número 2. El Espíritu Santo es dado a los que obedecen a Dios. Hechos 5:32. Número 3. El Espíritu Santo ha sido derramado en vuestros corazones. Romanos 5:5. Número 4. Sellados con el Espíritu Santo. Efesios 1, 13, 14. Número 5. Nos has dado las arras del Espíritu Santo. Segunda de Corintios 1, 22. Número 6. Dios nos dio de su Espíritu. Primera de Tesalonicenses 4, 8. Número 7. El Espíritu de Dios mora en vosotros. Romanos 8, 9, 11. Primera de Corintios 3, 16. Número 8. Hechos partícipes del Espíritu Santo. Hebreos 6, 4. Número 9. Pondrá sobre ellos el Espíritu Santo. Ezequiel 36, 27. Y número 10. Morada de Dios en el Espíritu. Efesios 2, 22. ¿Sí? 10 referencias sobre que el Espíritu ha sido dado para nosotros. ¿Sí? Así que tenemos una gran responsabilidad de retener la sana doctrina, ya que somos hijos de Dios y el Espíritu Santo mora en nosotros. Es una gran responsabilidad, no te lo tomes a la ligera. No te lo tomes de cualquier manera. No juegues con ello. No deberías. Ni tú, ni yo, ni nadie. Con esto no se juega. Una vez tú conoces la verdad, una vez tú conoces lo establecido, no puedes, no debes. Es perjudicial para tu vida, es perjudicial para lo que haces, es perjudicial para todo lo que tocas, es dañino, no es bueno. Así que presta atención. El 15. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que estaban en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. ¿Sí? Lo abandonó la gente, lo abandonó. Lamentablemente muchos han seguido este ejemplo y han abandonado la obra del Señor.
muchos. Mira, hay gente que ha empezado muy bien, han caminado rectamente por un tiempo, luego empezó a venir la abundancia, a venir el crecimiento y empiezan a desviar. Es una línea tan fina, se empieza a desviar muy lentamente, muy lentamente. Cuando sin darse en cuenta están en dirección opuesta hacia el camino donde iban, desconectados totalmente del llamado, desconectados totalmente de lo que Dios desde un principio entregó a sus vidas. Simplemente por desenfocarse, por empezar a mirar lo que no se les había pedido. Así que cuidado, es muy delicado esto. ¿Sí? 1, 16, 17 dice: tenga el Señor misericordia de la casa de Onésiforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Dios siempre va a poner a alguien que te eche un cable, que te eche una mano, que te ayude. Dios siempre. Yo eso he estado convencido, de que Dios siempre va a levantar personas a tu alrededor que te van a ayudar, que te van a servir, que te van a extender una mano, que cuando se apartan personas que necesitan apartarse porque necesitan o ir a otro nivel o caminar solas porque no van a ser de beneficio para lo que Dios quiere hacer contigo, entonces Dios ya tiene pensado quién ha de venir, quién se tiene que juntar, a quién va a añadir. ¿Por qué? Porque Él lo conoce. Lo único que tú tienes que es prestarte a seguir ese caminar con Él. ¿Por qué? Porque Él ya tiene las personas, Él ya tiene la ruta marcada, Él ya tiene la destinación, Él ya sabía que sacando el pueblo de Israel, Él ya sabía por dónde los iba a conducir para que aprendieran, para que recibieran la enseñanza correcta para cuando estuvieran en la tierra prometida. Dios ya tenía el plan. O sea, Dios no se lo inventó por el camino y fue haciendo cosas. No, Él ya sabía todo. Él creó desde el principio hasta el fin. O sea que Él ya lo sabía. Él ya sabía, ¿sí? Él ya lo sabía todo. ¿Sí? El apóstol resalta resalta quien no lo abandonó y resalta quién lo abandonó. Nombra a Onésiforo, que significa, mira lo que significa este hombre que le ayudaba, aquel que produce ganancias. Es el significado de Onésiforo. ¿Sí? Produjo ganancia espiritual para la vida del apóstol Pablo. Dios lo puso en su camino para bendición, para ayudarlo, para levantarlo, para soportarlo. Ves a saber si iba y le llevaba económicamente para que pudiera evangelizar, para que pudiera hacer la obra, alimentos, cobijo, o en las cárceles donde estuvo encerrado, iba y le prestaba ayuda. O sea que Dios no te va a dejar abandonado mientras que tú vivas conforme a lo que Él estableció. Él no te va a abandonar, ¿sí? Usted y yo también debemos ocuparnos en buenas obras. No en destruir las que están haciendo, sino en hacer buenas obras. Si puedes ayudar a alguien, hazlo. No estés rascando a ver qué puedes quitar o ver qué puedes desmoronar. No, al contrario, sea aquel que pone una piedra. ¿Para qué? Para que pueda servir de peldaño, para que otro pueda llegar más arriba. Y esa es nuestra misión. Conseguir que las personas puedan llegar a otros niveles, que puedan llegar mucho más. Eso hace un buen padre, eso hace un buen líder, eso hace un buen creyente. Un fiel servidor de Cristo no busca el bien propio, busca que las personas que están a su alrededor puedan explotar, puedan experimentar, puedan llegar a un nivel mucho más ancho, a un nivel mucho más amplio, a un lugar de expansión. ¿Me entiendes? Sí, es importante. Sí, es importante que tú puedas entender esto. ¿Sí? 1.18. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. O sea, Pablo estaba orando por él. Imagínense. Y cuantos nos ayudó en Efeso, tú lo sabes mejor. O sea, fue un hombre que en todo momento buscó, o sea, no esperó
Escuche, esto es muy importante, esto es muy importante. Ese hombre no buscó o no esperó que hubiera la oportunidad, no, él la buscó. Él sabía que Pablo estaba en tal sitio, él ya se empezaba a mover, ya empezaba, ¿cómo puedo ayudar a Pablo? ¿Cómo puedo ayudar a este hombre? ¿Cómo puedo ayudar? Él no estaba pensando en ir a decir, mira Pablo, es que esta situación está muy complicada, es que no, él estaba pensando en, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo te puedo servir? ¿Qué te hace falta? ¿Qué necesitas? Eso es una persona de bendición, aquella que está pensando en qué puede hacer para ayudar a otro a que viva mejor, a que su vida sea más fácil, a que todo sea más beneficioso. Piénsatelo, es importante. Pablo oraba misericordia por este hombre y por su casa. Como creyentes siempre debemos ver por el bienestar de nuestros hermanos en Cristo. Esto es tan importante. Debemos velar, porque nuestros hermanos en la fe vivan bien, estén bien. ¿Sí? Es triste, muy triste, ver que alguien tiene un ministerio, que alguien empieza a florecer y lo único que hacen los de alrededor es mirar a ver cómo lo denigran de él, cómo tratan de desboronar lo que está construyendo. Empiezan a buscar peros, no es que todo por online, no es que... Oye, analízate, tú piensa por un momento, ¿a cuántos campus asistes? ¿A cuál de los 3 campus que tenemos, Santa Perpetua, Castelldefels y Barcelona, a cuántos vas? ¿Acaso no estás recibiendo las clases online? Porque ahora empiezas a tomar como decir, no está bien, ¿qué es lo que no está bien? No miras hacia adentro, quizás soy yo el que no me encuentro bien. Quizás es esta cuarentena que la he utilizado para fisgonear en todo lo que están haciendo los demás y no me he puesto a mirar lo que estoy haciendo yo. Ahí te lo dejo. Analízate, piensa, que seas como este hombre que suma y no que resta, que en la eternidad, cuando estemos allá, se pueda decir, mira, gracias a tu colaboración, gracias al servicio, gracias a tu ministerio de ayuda, estas personas pudieron alcanzar miles y miles de almas para Cristo. Estas personas pudieron alcanzar estas y estas naciones porque tú hiciste la parte que te correspondía. Tú no restaste, tú sumaste, tú no hablaste fuera del lugar, no, al contrario, tú serviste de bendición, hablando lo correcto, informando lo correcto, diciendo lo correcto, animando y motivando. ¿Ves? Sí, Juan 13, Juan 13 es un... Vamos a buscarlo. Juan 13. Jesús lava los pies de sus discípulos. Qué testimonio, qué ejemplo tan hermoso nos encontramos. Jesús lava los pies de sus discípulos. Imagínate el contexto. Están todos los discípulos, los 12 allí, sentados. Si tú eres consciente y estudias y analizas, quien lavaba los pies en esa época eran los esclavos de más bajo nivel, o sea, los esclavos de los esclavos de los esclavos, aquellos que por nada y menos los tenían, ¿sí? En ese momento, en esa reunión, no había nadie quien lavara los pies y empiezan a mirarse los discípulos los unos al otro. Jesús, que entendía los tiempos, Jesús que iba más adelantado, Jesús que podía ver las cosas, dijo, esto no es un problema, yo lo hago. Cogió, se ciñó su toalla, cogió el cubo, el barreño, cogió el agua y empezó a lavar los pies. ¿Sí? Pedro, que en ese momento no estaba, su mente no estaba todavía desplegada al nivel que Jesús quería que entendieran, se opuso. Pero una vez escuchó al maestro las palabras y su mente fue abierta, dijo, pues no solo los pies, sino todo el cuerpo, la cabeza y todo el... ¿Por qué? Porque entendió la importancia. ¿Sí? Cuando tú no entiendes la importancia del servicio, la importancia de cumplir lo que Dios dice,
Tú vas a encontrar peros y pegas en todo lo que hacen los demás y te sentirás superior, como le pasó a los discípulos en ese momento. Se miraban los unos a los otros, pero ¿por qué tengo que lavar los pies yo a ti? ¿Acaso no estamos igual? ¿Por qué tengo que lavar yo los pies a ti? ¿Acaso no estamos igual? Y ese tipo de mentalidad es lo que te frena, ese tipo de mentalidad es lo que te hace retroceder, ese tipo de mentalidad es lo que te evita que tú puedas avanzar, ese tipo de mentalidad hace que lo que Dios tiene destinado para ti se retrase, no llegue. ¿Por qué? Porque no estás preparado para sostenerlo, no estás preparado para poder llevarlo a cabo, no estás preparado para correr con él, ¿sí? Otro pasaje, Filipenses 2, 1 y 4. Filipenses 2, 1 y 4. O el 1 al 4. ¿Qué dice? Humillación y exaltación de Cristo. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completan mi gozo, sintiendo lo mismo, reteniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo de una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismos o a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Deberías gozarte como siervo de Cristo, como seguidor de Jesús, Jamasía, como seguidor de Jesús de Nazaret. Tú como seguidor deberías regocijarte cuando un hermano predica la palabra y no se sale de ella, no busca los pelos, no es que tenía que hacerlo fulano y ahora lo hace sultán, no. Regocíjate, disfruta que alguien te está llevando el mensaje, que alguien que te está enseñando, que alguien se está preparando. ¿Para qué? Para que por las redes sociales no haya tanto boom de lo que está pasando, sino que haya enseñanzas, mensajes cotidianos, que las herramientas que en este tiempo tenemos las utilicemos nosotros, los hijos de Dios, y no el mundo. ¿Sí? Se abre las redes sociales y está más llena de cosas del mundo que llenas de cosas del reino. Entonces, si es algo sano, si es algo productivo, si es algo que te nutre, no vayas en contra, al contrario, aviva, como le dijo Pablo a Timoteo, aviva el don de Dios que hay en ti, avívalo, ¿sí? Sé esa persona que va en aumento, sé esa persona que no retiene, sino que da, ¿sí? Sé esa persona que se regocija porque los demás crecen. Sé esa persona que se regocija porque alguien es aumentado, porque alguien rompe la barrera, porque alguien se sale de lo cotidiano para romper una barrera para bendición del pueblo, para bendición del cuerpo. Que no busca lo suyo propio, sino la bendición de los demás. Que no busca el beneficio personal, sino el beneficio de la comunidad. Ese es el enfoque que debería tener todos. Ese es el enfoque que debería tener el servidor de Jesús. Ese es el enfoque que debería tener el verdadero creyente. No que suplan solo tus necesidades, no que hagan las cosas como a ti te gustan, no que hagan las cosas como a ti te parecen. Jesús no vino a suplir las cosas de acuerdo a lo que la gente quería en ese tiempo, ni ahora. Él vino a traer lo que el Padre quería hacer. Yo solo hago lo que veo hacer al Padre. O sea, Él vino ya con algo establecido desde lo alto, desde el reino, a operar en esta tierra. O sea, él anduvo como hombre viendo las cosas del Padre. ¿Por qué? Porque era un coeficiente muy alto. Entonces Él tenía la capacidad de ver por encima de lo que estaba sucediendo. Por eso Él iba tan adelantado. Por eso a nosotros nos cuesta entender los tiempos. ¿Por qué? Porque nos fijamos con lo físico, con lo natural, y siempre estamos mirando de manera egoísta, de manera de cómo me beneficio yo, sin importarme el beneficio de los demás. ¿Sí? Si a Jesús solo le hubiera importado su beneficio, Él no sube a la cruz del Calvario, Él no entrega su vida y es crucificado allí, no le dice al
al gobernador cuando le dijo, dime algo, yo tengo el poder de tu vida en mi mano o de la muerte. Y él le dijo, no, 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 tú no tienes el poder de quitarme y darme la vida. Tú solo tienes el poder que mi Padre te ha otorgado. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, que no estamos aquí para complacer a la gente, sino para hacer la voluntad del Padre, nuestra mentalidad empieza a cambiar, nuestra manera de ver el reino empieza a florecer, empieza a transformar nuestro interior y ya no nos enfocamos en las pequeñeces, ya no nos enfocamos en que me hicieron o no me hicieron, o dijeron o no dijeron, ya no nos enfocamos, ya avanzamos, ya no nos detenemos por esas pequeñeces. ¿Por qué? Porque no nos interesa. A mí lo único que me interesa es que aunque alguien hable mal, yo lo pueda bendecir. A mí lo único que me interesa es que aunque alguien me critique, yo pueda ser de plataforma para que esa persona pueda llegar a un nivel mayor, pueda entender el reino, pueda entender los principios establecidos en la palabra, en la escritura. ¿Me entiende? Y he cogido carrerilla y tenemos que cortar 30 segundos y regresamos. Pero déjame decirte, esto se pone mejor. No sé si alcanzamos a ver todo la segunda carta, pero hasta donde lleguemos os aseguro que será nutritivo. 30 segundos.